Soy como Benjamin Button. Nací viejo, pero siempre estando joven. Nunca viejo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Zlatan Ibrahimovic un tiempo atrás, sí. Zlatan Ibrahimovic, que con sus 39 años no nos deja de sorprender. El tiempo a Zlatan Ibrahimovic no le pasa. Y en este video te vamos a mostrar una increíble estadística que son los números de Zlatan Ibrahimovic antes de los 30 años y después de los 30 años. Sí, cuando uno cree que las carreras se empiezan a derrumbar, cuando uno cree que los goles empiezan a bajar, todo fue diferente con Zlatan Ibrahimovic, que con 39 años vive un momento soñado y sueña con llevar al Milan a un nuevo título. Zlatan Ibrahimovic es un jugador que tiene muchísima disciplina y que sabe que a fuerza de entrenamiento y sacrificio siempre se puede evolucionar. Sí, Zlatan resalta una y otra vez que su nuevo objetivo es evolucionar, mejorar como jugador y así seguir estando de la mejor manera. Porque Zlatan tiene 39, pero se ilusiona con jugar al máximo nivel por lo menos hasta los 41. Y créanme que va muy bien porque esta temporada es el máximo goleador de la Serie A y tiene 7 goles en solamente 4 partidos jugados. Recordemos que fue baja varios encuentros porque tuvo coronavirus y obviamente él lo venció. Mientras tanto, mientras brilla con la camiseta del Milan, mientras está sorprendiéndonos a todos, envió un mensaje muy sugestivo a la selección de Suecia, demostrando sus ganas de volver. Sí, envió un mensaje diciendo que no se ven hace mucho tiempo y que tiene ganas de volver a ponerse la camiseta de la selección. ¿Hay forma de que le digan que no? ¿Hay forma de rechazar a este Zlatan, que es uno de los mejores jugadores del momento en el fútbol europeo? Parece muy difícil y es una gran noticia para todo el mundo del fútbol porque creemos que podrá estar en la próxima Eurocopa. Yendo a lo que respecta al video, vamos a contarles cómo esta increíble estadística de Zlatan antes de los 30 y después de los 30. ¿Qué ocurría antes de los 30? Zlatan había jugado en total 529 partidos. Había marcado 232 goles y su promedio de gol era de 0,44 goles por partido. Sus inicios en Malmo, después su etapa brillante en Ajax y luego vinieron el Inter, Juventus, Barcelona, finalmente Milan. Y así pasaron sus primeras décadas del fútbol, sus primeros años, hasta llegar a los 30. Pero esto no se terminaba y lo mejor estaba por llegar para Zlatan. Luego de los 30 años, Zlatan jugó 403 partidos y convirtió 323 goles. Esto es un promedio de 0,80 goles por partido, sí, casi el doble de lo que había tenido antes de los 30. En esta década ganada, Zlatan jugó en Milan, después se fue al PSG, pasó por el Manchester United, luego se fue a la MLS para jugar en Los Ángeles Galaxy y finalmente regresó a tener una nueva etapa en el Milan. Pero sí, dijimos que Zlatan se fue a jugar a la MLS, donde parecía que su carrera estaba terminada, que se iba a finalizar, una carrera excelente, consagratoria, pero que ya no daba para más, que ya no estaba para la elite del fútbol europeo, pero Zlatan nos cayó la boca a todos, porque Zlatan fue a la MLS, fue para hacer figura, fue para mostrar que es el verdadero rey del fútbol, como le gusta a él decir, esa actitud soberbia que tiene, pero que tanto demuestra que es un jugador con muchísima disciplina, que es muy competitivo y que siempre quiere ser el mejor. Fue a la MLS, fue la figura, demostró que fue obviamente el número 1 como se esperaba, no decepcionó. Y volvió a Milan para estar a la altura, porque Zlatan había tenido una lesión muy grave en sus rodillas a una edad muy grande, donde parecía complicado que vuelva a ser y tener su mejor versión, pero Zlatan fue a la MLS, fue a Los Ángeles Galaxy, volvió a sentirse importante dentro de un campo de juego y ahora demuestra que está más intacto que nunca en el Milan de Stefano Pioli. Dicen que Zlatan es como el vino, dicen que mientras más viejos se vuelven mejores. Pero no hay secretos, no hay fórmulas mágicas, es esfuerzo, es trabajo, es disciplina, muchísimo talento obviamente. También Zlatan es un jugador que respeta estrictamente una dieta que viene manteniendo en los últimos años. Es un jugador que practica taekwondo y que eso lo llevó
hacer cosas realmente increíbles dentro de un campo de juego, porque Zlatan sigue vigente, porque no nos deja de sorprender, porque los invitamos a descargar 365 Scores para encontrar toda la información, cómo fue su carrera, goles por temporada, dónde jugó cada año, cómo le fue en cada club en el que le tocó participar y seguir disfrutando de esta gran etapa en el Milan, porque Zlatan por más, Zlatan está listo para hacer historia, Zlatan ahora va también por la selección de Suecia porque merece un capítulo más y nosotros estaremos aquí para disfrutarlo. Gracias Zlatan por tanto fútbol y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo video. Un abrazo grande.